Les presento a la licenciada María Elizabeth Fávila. Ella va a ser nuestra moderadora del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlos en esta siguiente mesa redonda y le cedo la palabra a la licenciada Fávila. Hola, buenos días a todos. Ahí está. Buenos días a todos. Un gusto estar el día de hoy con ustedes y bueno, un honor presentarlos y acompañarlos en esta mesa. Y bueno, pues aquí estamos y vamos a empezar. Y pues nada, antes que nada agradecerles su presencia y pues vamos a empezar con esto. Muchísimas gracias. Empezamos, ¿verdad? Sí, si quieres, empezamos, por ejemplo, con la primer ponencia. Nos encontramos en la mesa de Anime, la guerra y el poder. Presentaremos entonces a los participantes Ok. que tenemos. Iremos uno por Perdón, uno. Adelante. es Ya que tienes la ya información. estamos entonces empezando, ¿verdad? Es que no sabía si ya estábamos en vivo y todo. Bien, entonces Así pues es. empiezo. Ya. Ok. Pues bienvenidos sean todos y pues la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este primer coloquio de anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la psicología, la sociología, literatura y anexas. Y bueno, pues invitamos a todos y todas a unirse a esta fiesta del anime. En esta ocasión, nuestra primer mesa de este día es la mesa redonda del anime, guerra y poder. Y bueno, el día de hoy, frases como esta cosa llamada justicia cambia de forma dependiendo del lugar donde estés, o preguntas como, ¿cuándo piensas que la gente muere? Pues cuando son heridos por la bala de alguna pistola, ¿no? Pues no, es cuando son olvidados. O cuando la gente se enfrenta a una situación que no entiende, es fácil que el miedo se apodere de ella. O finalmente los recuerdos son sentimientos del corazón. Cuando las personas tienen malos recuerdos, también tienen miedo. Estas frases sonarán hoy en sus memorias, probablemente. Y bueno, es una estrategia, es decir, no se posee, se ejerce. Foucault indica que lo que define la relación de poder es un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente sobre los otros, sino que actúa sobre su propia acción. Una acción sobre la acción, sobre otras, sobre acciones eventuales o concretas, futuras o presentes. Por otro lado, tal como sostiene Alison Landwehr, el cine y en general las manifestaciones audiovisuales proporcionan a los individuos la oportunidad grupal de disfrutar de una relación experimental con un pasado cultural colectivo que ellos pudieron o no haber vivido. Y bueno, mi nombre es Alma Fávila, como ya lo había mencionado, y el día de hoy seré la moderadora de esta mesa. La dinámica será la siguiente. Presentaré a cada uno de nuestros ponentes participantes y les cederemos la palabra aproximadamente 12 minutos a cada uno. Mediante el chat de Zoom les indicaré al ponente cuando les resten 3 minutos, 1 minuto, cuando su tiempo haya terminado. Recuerden que durante y al finalizar las presentaciones podrán hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al ponente en el chat de YouTube. De estas preguntas se seleccionarán algunas para poderlas expresar. Y bueno, vamos a la presentación de los ponentes y me da muchísimo gusto presentar en primer lugar a la licenciada Elizabeth Sánchez Vázquez. La licenciada es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Tiene una especialidad en estudios sobre violencia por razones de género, por Claxo. Es fan del anime y disfruta analizar las relaciones de poder al interior de la industria del entretenimiento japonés. Su ponencia será La Marina como los defensores de la xenofobia y el clasismo en el mundo de One Piece. Pues tenemos también la presencia del licenciado José Manuel Mesa Cano, y él es profesor titular A de tiempo completo de SUAIED
en Psicología en la FES Iztacala, UNAM, miembro del SNI Nivel 1. Sus líneas de investigación tratan sobre la mediación tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aplica modelos históricos culturales al análisis de la mediación tecnológica y su impacto en la psicología de los personajes de anime. Él nos presentará una ponencia titulada Shingeki no Kyojin desde la teoría de la actividad. También tenemos la presencia del licenciado Alejandro Estrada Girón, quien es egresado de la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, cursó de manera simultánea la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias también de la UNAM, y sus líneas de trabajo y de investigación son la lógica formal, la filosofía de las matemáticas, la metafísica y la ontología. Su ponencia se titula La filosofía de la guerra de Shingeki no Kyojin. Finalmente, también tenemos la presencia de la licenciada Ignacia Paz Salazar Piña, quien es licenciada en Psicología por la Universidad de Chile. Su trabajo en el mundo del anime y manga se ha motivado desde el campo de lo político a lo psicoanalítico, además de facilitar cursos en torno al tema del anime. También es parte de OMAE Chile. Su ponencia es Bionecropolítica en Full Metal Alchemist y Shingeki no Kyojin, el estado Gore. Finalmente, la licenciada Jania de la Luz Gallego Zavala, quien es egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato. Ha participado en encuentros de estudiantes de historia organizados por universidades de México y Perú, abordando temas de historia cultural, y participó como coautora de un artículo en un libro conmemorativo de los 70 años del Teatro Universitario Guanajuatense. Su ponencia, Anime de la Segunda Guerra Mundial, 3 películas que reflejan la cruda y tristes memorias de la sociedad nipona durante el conflicto armado. Agradecemos su presencia y vamos a dar paso a la primera ponencia. Muchísimas gracias. Bien, adelante. Ok, muchísimas gracias, profesora Alma. Pues bueno, como ya me presentó la profesora Alma, soy licenciada en Antropología Social, mi nombre es Elizabeth Sánchez y mi ponencia se titula La Marina como los defensores de la xenofobia y el clasismo en el mundo de One Piece. Me gustaría empezar la ponencia arrancando con la siguiente frase. Los piratas son los malos, los marines son los buenos. Estos términos han cambiado a lo largo de la historia. Los niños que nunca han visto la paz y los niños que nunca han visto la guerra tienen valores diferentes. Los que están en la cima decidirán lo que está bien y lo que está mal. Este lugar es un terreno neutral. Dicen que la justicia prevalecerá. Por supuesto que la hará. Quien gane esta guerra decidirá qué es la justicia. Esta frase es dicha por Quijote do Flamingo, personaje villano de One Piece. Y pues bueno, me gustaría empezar con la siguiente introducción. Detrás de la comedia y las aventuras, One Piece oculta un mensaje profundo y crudo. Cada arco es una crítica a los diferentes males que han aquejado a la sociedad en los últimos 700 años. Racismo, clasismo, xenofobia, nepotismo y genocidios son algunos de los tópicos desarrollados en la obra de Eiichiro Oda. En One Piece se nos presentan 3 bandos que mantienen, por así decirlo, el equilibrio de poder en ese mundo, pero que se enfrentan entre sí. Los revolucionarios, los piratas y los marines. Estos últimos juegan un papel crucial en el orden establecido dentro del manga, ya que son los encargados de defender la paz y la justicia. Una paz manchada de sangre y una justicia que es determinada por un grupo de nobles, racistas y clasistas, los cuales se ven a sí mismos como seres especiales, casi divinos, que consideran a todos los seres vivos como basuras a los que pueden esclavizar o matar si así ellos lo desean. El presente ensayo tiene como objetivo realizar una crítica al papel que juega la Marina dentro del manga de One Piece, así como las acciones que han realizado para perpetuar la desigualdad y el sistema de dominación a partir de la violencia. Para este fin, usaré el concepto creado por Hannah Arendt de banalidad del mal, debido a que el concepto de mal absoluto no existe en One Piece, sino que el autor presenta personajes grises que con base a sus vivencias van forjando una personalidad no siempre moral, pero dicha personalidad con el trasfondo de sus historias personales cobra sentido y nos muestra que detrás del peor villano siempre hay un niño atemorizado. En el caso de los marines, la mayoría está tan adherido a un código moral hegemónico que no les permite discernir entre lo moral y lo inmoral.
ya que para ellos este concepto está dictado por aquellos a los que protege. Empezaré con el primer apartado que se titula La banalidad del mal, la justicia de un mundo inmoral. El anime y manga de One Piece, como se mencionó anteriormente, es una crítica social a la situación histórica de los últimos 700 años. Dentro de estas tenemos la crítica a los gobiernos totalitarios, al racismo, al clasismo, al nepotismo y a los genocidios perpetrados para proteger a determinados grupos en el poder. En One Piece, estas figuras de poder están representados por reyes corruptos que gobiernan determinadas islas y por los Tenryubitos, también conocidos como dragones celestiales o los nobles del gobierno mundial, que son básicamente el estrato social más alto dentro del mundo de One Piece. Acceder a estos nobles es imposible, a menos de que hayas nacido como uno. Este grupo controla prácticamente todo, desde los medios de comunicación hasta la historia misma, borrando y ocultando incluso partes que a ellos no les convienen. Para poder lograr esto, tienen bajo su control directo a la Marina, así como a grupos de agentes secretos especializados en homicidio y en control de la información. A lo largo de la historia se nos cuentan diversos pasajes donde los Tenryubitos han ocupado el poder abrumador de la Marina para silenciar naciones enteras por determinados motivos. Pero existen dos casos en particular que me gustaría platicarles. El primero es el genocidio de la isla Ohara, un sitio habitado básicamente por historiadores y por arqueólogos, cuyo trabajo central era descubrir la historia verdadera del mundo de One Piece. Este grupo fue asesinado por completo debido a que estaban acercándose a descubrir esta verdad. Pero no solamente se asesinó a los historiadores y arqueólogos, sino que la isla también tenía población civil que se dedicaba a actividades varias, por lo cual también fueron calcinados para evitar fugas de información, según la Marina. Y el segundo caso tenemos el genocidio de la ciudad blanca de Flevens, un reino que se enriqueció debido a un material altamente tóxico, que enfermó y causó una epidemia a todos los habitantes del lugar. Algo que el gobierno mundial sabía de antemano, pero que de igual manera no les importó, porque lo que ellos querían era obtener la mayor cantidad de dinero posible, pero posteriormente cuando esta epidemia se salió de control, pues se mandó a la Marina a asesinar a todos los habitantes. Esto con la intención de que no se propagara el virus, pero también para que el resto del mundo no supiera que esta enfermedad se causó básicamente por su propia ambición. Ahora bien, ambos casos tienen algo en común: la incursión de la Marina para deshacerse de aquellos que atentan contra el poder de los nobles mundiales y contra la estructura social establecida. Estos marines asesinaron indiscriminadamente a la población, creyendo firmemente que estas muertes servían para traer justicia al mundo. En el caso de la isla de Ohara, solo un marín se opuso a este genocidio y terminó siendo asesinado y posteriormente estigmatizado como un traidor. Pero estos actos cometidos por la Marina son actos 100% de maldad. ¿Qué clase de justicia permitiría que murieran miles de inocentes para mantener los beneficios de unos cuantos? Pues bien, para contestar lo anterior me gustaría que nos remontáramos al año 1963, cuando la filósofa Hannah Arendt creó el término banalidad del mal, después de presenciar el juicio de Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann fue uno de los principales organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia. El término banalidad del mal describe cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento meramente burocrático, ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Cuando Arendt se refiere a la banalidad del mal, no lo hace en términos de un adjetivo calificativo, sino en los de un hallazgo y denuncia de una construcción en la que el poder totalitario conforma sujetos incapaces de pensar sobre el sentido moral de sus actos, alienados a tal punto que la interiorización del poder y la obediencia a un régimen los lleva a justificar como normal el exterminio de otras personas. En el caso del mundo de One Piece, su estructura política se basa en un sistema doble, ya que de manera global es un sistema totalitario, dirigido por los Tenryubitos, y de manera local el sistema es un sistema monárquico, dirigido por reyes. Cada país determina si su monarquía es totalitaria o absolutista, por lo cual en determinadas islas encontramos una mayor libertad y una mayor cantidad de derechos para el pueblo. Todos los reinos afiliados al gobierno mundial rinden a su vez pleitesía, como ya lo mencioné, a los Tenryubitos, incluyendo los propios reyes.
los cuales son los que determinan el cómo las personas comunes deben de comportarse y actuar frente a ellos, usando para esto un mecanismo centrado en el terror, el cual a su vez es ejecutado directamente por la Marina. A simple vista podríamos asumir que los miembros de la Marina son en su mayoría sujetos malvados, o lo que Kant denominaría como mal radical. Kant creía que los seres humanos naturalmente tienen una tendencia a ser malvados. Este mal radical se entiende como la corrupción de un humano que se apodera digamos que este mal se apodera de las personas. Para Hannah Arendt esto es un poco diferente. La cuestión de la maldad no se centra en el individuo, sino en el entorno en el cual estos se han desarrollado. En el caso de los regímenes totalitarios, estos se encargan de proyectar y construir formas de sometimiento de la voluntad humana y de su degradación hasta el extremo de eliminar las condiciones básicas de sus relaciones sociales en una civilización, su estatus jurídico, moral y voluntario de existencia. Arendt sostiene que los estados totalitarios, así como su construcción de la moralidad grupal, rebasan la propia moralidad del individuo, dejándola fuera de su alcance. Durante el juicio de Eichmann, Arendt comprueba que no solamente el ejercicio genocida radical está fuera de la voluntad individual, sino que opera en una normalidad colectiva, tal que quienes la ejecutan no son sujetos con patologías que los llevan a cometer estos delitos. Es decir, no son sujetos malvados per se, tampoco son personas locas que se les ocurrió un día matar a miles de inocentes, sino que más bien son sujetos producidos por una patología mayor creada por el sistema político y cultural en el cual han crecido, en donde se ha borrado toda referencia de otra edad. Y pues básicamente son seres que para ellos el cometer determinados crímenes es algo normal porque así lo determina su estructura. Y pues para ellos realmente no es algo perverso, simplemente es lo que se debe de hacer en determinados casos. Haciendo una comparativa con el mundo de One Piece y el accionar de la Marina, nos damos cuenta que sus actos no son actos de maldad per se, sino que son acciones ejecutadas por la estructura social en la cual han crecido y en la cual, a final de cuentas, es la estructura que ellos mismos representan, ya que la Marina es considerada el bastión de la justicia radical, una justicia cuyo código moral ha sido dictado por un grupo de nobles tiranos que no hacen más que perpetrar la desigualdad. ¿Qué tipo de justicia y moral se podría esperar de individuos forjados en un régimen totalitario, donde todo gira alrededor del nepotismo? En este caso, el perder de vista la frontera de la tolerancia y la ética que pueden causar en los marines un sentido de culpa provoca que las acciones de tipo genocida dejen de verse como un problema para transformarse en un resultado normal de lo que podría ocurrir cuando se transgreden las normas que los tenrubitos han creado. En este punto, el mal pasa a ser banal, carente de sentido simbólico ético. Cualquier acto de este tipo perpetrado por la Marina se transforma únicamente en justicia. Ahora bien, me gustaría hablar acerca del siguiente apartado titulado La justicia a través del terror. Como lo mencioné anteriormente, dentro de la trama de One Piece, podemos observar que los tenryubitos perpetúan su poder bajo un régimen totalitario, usando el terror como una herramienta ideológica que evita que los súbditos se levanten en su contra. Este terror es representado por el poder que posee la Marina para aniquilar a cualquiera que se oponga a los tenryubitos. Este terror es ejecutado de varias maneras, pero una de las que me parece más interesante es la presentada en los medios de comunicación y que demuestran una vez más cómo se logra trivializar el mal dentro de One Piece. La filósofa Susan Sontag nos habla de la trivialización del mal, pero en un contexto más bien simbólico y utilizado por los grupos hegemónicos para desestabilizar a la población y lograr con esto la subyugación de sus voluntades, así como una herramienta política para crear terror en los espectadores y evitar posibles levantamientos. En su análisis de la indiferencia ante el dolor de los demás, Sontag menciona que ante la saturación de imágenes de destrucción y matanzas transmitidas por la televisión en espacios íntimos familiares y su propagación de manera continua, genera una normalidad ante la misma. Es decir, las personas van perdiendo este sentido de asombro ante las matanzas y los crímenes. En el caso de One Piece, la Marina transmite a todo el mundo las ejecuciones de los que consideran los peores criminales, que en su mayoría estos peores criminales son revolucionarios y personas que están en contra del poder absolutista de los tenryubitos,
En pocas palabras, pues las personas que persiguen una justicia más como la podríamos conocer. Pues bien, llamando a un gran número de periodistas para que hasta el último rincón del planeta sepa lo que pasa cuando se transgreden las normas establecidas. Estos performances televisados crean en la mente del sujeto un dispositivo que cuestiona su voluntad y al mismo tiempo tiene una enorme carga simbólica que nos dice que nadie está por encima de las normas y de la justicia establecida por la Marina y que el que desea romper estos modelos establecidos terminará pagando con su propia vida. Esto a su vez construye la idea de los marines siendo el bastión de la justicia, que aunque permite actos atroces en el mundo simbólico que han creado, tiene una lógica, ya que los tenrubitos son vistos como los dioses. Su palabra es la ley y es una verdad incuestionable para todos aquellos que viven en ese universo. Ahora bien, me gustaría pasar a las conclusiones. Y pues bien, dentro del amplio catálogo de animes y mangas, existen obras que nos permiten cuestionarnos la realidad en la que vivimos. Y uno de estos es sin duda alguna One Piece, el cual nos ayuda a pensar en la existencia de enormes injusticias en el mundo, injusticias disfrazadas y minimizadas en muchas ocasiones por gobiernos corruptos, cuyo único interés es preservar la posición de poder de algunos cuantos. One Piece resulta una crítica social interesante de observar, pues permite ver que es la desigualdad la que genera a su vez más desigualdad, creando patrones sociales difíciles de romper, y aquellos que osan desafiarlos terminan muertos o convertidos en villanos por las autoridades hegemónicas. Pero a su vez One Piece nos permite entender que vivimos en un mundo donde no podemos polarizar a las personas. Ahora sí que esto no es un mundo de bien y mal absoluto, no hay blancos ni negros, únicamente grises, y cada personaje va teniendo determinadas acciones dependiendo su historia personal. Cabe aclarar que este argumento no justifica en ningún momento las maneras de actuar tan atroces por la Marina, pero sí nos permite replantearnos la realidad en la que crecieron y a la que a su vez los forjó como individuos, dejándonos ver la complejidad que poseen los personajes y la enorme creatividad del autor para mostrarnos en una serie que en teoría es para niños, tópicos tan complejos como lo es la desigualdad y el totalitarismo. Y por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora pasamos a escuchar la ponencia del licenciado José Manuel Mesa Cano. Adelante, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Y Sí, se ve bien? sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Yo soy el doctor José Manuel Mesa Cano, profesor de carrera de la FES Iztacala. Y bueno, pues muchas gracias al profesor Ricardo Trujillo y a los organizadores de este evento. Vamos a hablar de un tema que, bueno, me gusta mucho, que es la teoría de la actividad histórico-cultural, que son teorías que ahorita les vamos a platicar un poquito brevemente, en 12 minutos, porque no hay mucho tiempo, que es una teoría que nos va a permitir hacer un análisis de lo que sucede en Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, sin spoilers además, ¿no? Para aquellos que no la han podido ver en su totalidad. Bueno, el principal personaje es Eren Yeager, que, bueno, inicia como un personaje sujeto a su realidad. Desde desde el primer capítulo ustedes van a darse cuenta cuál es la problemática dentro del anime, en donde además, pues, él expresa también de su contexto inmediato, es decir, ve lo que está sucediendo alrededor de él y toma una posición respecto a lo que sucede desde el capítulo número 1, que bueno, si ustedes lo ven, pues prácticamente se darán cuenta de cuál es el problema inicial. Esto nos hace preguntar si Eren es bueno o es malo, ¿no? También conforme va pasando el anime, ustedes se van preguntando si hay buenos o hay malos, ¿no? Como decía mi antecesora, pues es una realidad en la que hay muchos matices, hay grises, y por supuesto hay posiciones y posturas para defender la mía, ¿no? Propia. Eso también nos hace pensar, por ejemplo, si Eren es más bueno, entre comillas, que el titán acorazado, el que rompe la muralla junto con el titán colosal desde el capítulo 1, y muy interesante cómo podría un psicólogo comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas preguntas que estaremos tratando como de dar salida a partir de esta breve presentación. Hablando ahora sí del ámbito psicológico, bueno, la teoría de la actividad histórico-cultural es una derivación, digamos, de la teoría de Pavlov. ¿Se acuerdan de los perritos, ¿no? Que salivaban los perritos
cuando venía aquel sujeto con la comida y escuchaban el timbre para abrir la puerta y resultó que creaban una asociación. Un tal Vygotsky, que es uno de los grandes teóricos de la psicología rusa, lo que hizo fue voltear el modelo de Pavlov para empezar a hablar de artefactos mediadores, es decir, cualquier artefacto que puede estar en medio de nosotros y los objetos, ¿no? Sin embargo, esta mediación, obviamente, está implicada en herramientas, sobre todo, por ejemplo, nuestro teléfono celular, nuestros lápices, e inclusive artefactos que no son visibles, como puede ser el propio lenguaje, lo que está ayudándonos a crear una mediación entre nosotros ahora mismo. En la segunda generación de esta teoría de la actividad se incluyeron otros elementos que están alrededor del sujeto, y esto tiene mucho que ver con todo el desarrollo marxista que hubo en Rusia en aquel momento, en donde, como sabrán, bueno, pues había una comunidad, pertenecían a estas grandes cadenas de desarrollo de productividad y todo lo que tiene que ver con el movimiento, pues en los soviets, los obreros, etcétera. Entonces había reglas que habían que seguir, había una comunidad en la que un sujeto pertenece, había división de tareas que teníamos que cumplir, ¿no? Había quien tenía que vigilar, había quien tenía que trabajar, había quien tenía que revisar, ¿no? Y obviamente continúan los artefactos en la parte superior, pero también hay un objeto, que es este objeto en el que nosotros nos estamos enfocando, que queremos alcanzar, para darle un sentido, un significado y obtener un producto, ¿no? Con la teoría de la actividad se fue desarrollando hasta la actual, la tercera generación, que ya tiene que ver mucho con Engström, que es una persona que vive en Finlandia y que, bueno, ha desarrollado muchos estos modelos para darle cabida a un análisis de cómo la educación puede estar mediatizada por objetos, por artefactos mediadores y cómo nosotros estamos alcanzando ciertos objetos, pero también al mismo tiempo de cómo estos objetos se interrelacionan con otros objetos, ¿no? Es decir, tenemos artefactos mediadores, tenemos a un sujeto que está aprendiendo, un sujeto que está, digamos, enlazado dentro de su propio contexto, está siguiendo reglas y normas, pertenece a una comunidad, tiene una división del trabajo, pero a su vez es como un fractal, es decir, está inmerso dentro de otros sistemas que a su vez tienen otros objetos, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, esto se convierte en una red de sistemas. Esta es una visión sistémica, ¿no? Digamos, más compleja, pues más no complicada, o sea, complejo de complejidad, más no de dificultad. Y entonces lo que empezamos a notar es que hay diferentes sistemas que se interrelacionan socialmente, en donde el sujeto, pues es parte, pero al mismo tiempo también se relaciona con otros sujetos que están siendo parte de otros sistemas. Y muchas veces estos objetos se relacionan entre sí para crear objetos nuevos. Seguramente, si ustedes ya vieron pues Shingeki no Kyojin, pues empezarán a notar ciertas similaridades con lo que puede estar sucediendo a partir de la segunda parte del anime, ¿no? Sin embargo, bueno, les voy a poner un ejemplo que nosotros utilizamos mucho dentro de nuestros estudios. Hagan de cuenta un hospital en donde los sujetos son los pacientes y los familiares, los artefactos mediadores son toda la serie de instrumentos que utilizan para comunicar a los pacientes con sus familias. El objeto, por supuesto, es la salud comunitaria. En un hospital hay reglas, hay una comunidad. Por supuesto que hay división del trabajo, están los enfermeros, están los médicos, está la jefatura del hospital. Y muchas veces tiene que ver con cómo estos sistemas entre hospitales se relacionan para crear, por supuesto, un sistema de salud más amplio, ¿no? Entonces, bueno, imagínense en una escuela, ¿no? Hay un sujeto que aprende, hay una directiva, hay obviamente artefactos mediadores como pueden ser las herramientas digitales, los pizarrones, los gises, los pintarrones, etcétera, y cómo esta situación va mediando precisamente el objeto que tiene que ver con la educación, ¿no? Pues esto es como nuestro gran parteaguas para poder analizar un poco lo que sucede en la serie, pero sin spoilers. La teoría de la actividad histórico-cultural aplicada a la isla de Paradis, que es donde nos sitúa este anime desde el principio, pues pone como sujeto a Eren, a Mikasa, a Armin, a Reiner, como los sujetos importantes dentro de esta historia. Hay artefactos mediadores que tienen que ver con el equipo tridimensional, con los cañones para defender la muralla, y además, conforme va pasando un poco el anime, en la primera parte, pues está este sistema automatizado para destruir titanes que los golpea con un tronco, ¿no?
Entonces, como se fijarán, los artefactos están diseñados justo para alcanzar un objeto, que es matar a todos los titanes, ¿no? Y esto que quiere obtener un resultado, que es vivir tranquilamente dentro de las murallas. Hay reglas y normas, sobre todo delimitadas por el ejército en las murallas, los comandantes, Pixis, el gran comandante, por supuesto Levi, ¿no? Existe una comunidad que tiene que ver con los civiles, con el rey, con todos los acaudalados que podemos ver en la primera parte, que tienen intereses económicos importantes, ejército también y soldados. Y la división del trabajo que tiene que ver con la legión, por ejemplo, que se dedica a explorar, los víveres y la comida, que tiene que ver con la comunidad, y la protección que tiene que ver con la policía militar. Me gustó esta imagen sobre el resultado, que es vivir tranquilamente dentro de las murallas, pero si ustedes ya vieron la serie, recuerdan este pequeño momento en donde se preguntan, bueno, nosotros estamos aquí, pero ¿qué hay más allá? Sin spoiler, ¿qué es lo que cambia en la segunda parte de Shingeki no Kyojin? ¿Cómo cambia el sujeto y cómo cambia el objeto? ¿Quiénes son los que cambian cuando cambia precisamente el objeto, ¿no? El artefacto mediador cambia también, no solamente para matar titanes, sino también para matar personas, ¿no? Entonces, podemos nosotros revisar a partir de esta teoría cómo todo el contexto cambia, pero también el sujeto cambia a partir de que cambia algo en su contexto. Por supuesto, cambian las reglas y las normas, puesto que se quebrantan. La comunidad también se divide, se modifican y se fragmentan en otros microsistemas. Y por supuesto, la división de trabajo también se fragmenta y se divide. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora cabe preguntarse qué es lo que se va a explorar y hacia dónde vamos a explorar, ¿no? ¿A quién se protege ahora? Espero que, bueno, vayan viendo las similitudes con la serie, pero tampoco quiero dar como mucha información para aquellos que no la han visto. ¿A quién se protege ahora? ¿Y qué sucede con la comunidad y cómo esta división de trabajo se divide también, ¿no? El resultado, por supuesto, cambia. ¿Y por qué cambia? Sobre todo por el sótano. El sótano, como también se menciona desde los primeros capítulos, cambia todo el objeto. Y por supuesto, crea una división entre los objetos, ¿no? Por un lado tenemos la isla Paradis, que podemos ver del lado izquierdo en un recuadro rojo, y por el lado derecho tenemos a los otros que dan cuenta de su existencia a partir del descubrimiento del contenido dentro del sótano. Por supuesto que estos objetos chocan entre sí, chocan dos sistemas, y hay pues un objeto, el tercer objeto, que es la destrucción y la muerte, ¿no? Es decir, los sistemas pueden chocar y recrearse, como les decía hace rato. El sistema de salud choca entre diferentes hospitales, pero se recrean porque comparten objetos. Las escuelas chocan entre sí, pero se recrean, se modifican, e inclusive comparten objetos y viven dentro de un objeto más grande y dentro de un sistema más amplio. Sin embargo, cuando estos dos choques dentro de este sistema se modifican, no se recrea en un nuevo sistema que convive, sino que se destruye entre estos dos sistemas y entonces existe la muerte dentro de la misma serie, ¿no? En conclusiones, y bueno, para ir cerrando lo que me queda un minuto, la teoría de la actividad histórico-cultural permite un análisis más del sujeto psicológico. Es decir, como podrán ver aquí, no estamos hablando pues, de aspectos cognitivos ni aspectos de violencia o de aspectos, digamos, sobre conductas, ¿no? Sino que estamos viendo un más allá de la dualidad del individuo o del contexto, sino un todo sistémico. Es como un todo integrado que nos permite hacer un análisis de sistemas en interacción, sobre todo a partir de la tercera generación de la teoría de la actividad, que como verán, parte de esta relación entre el sujeto y el objeto, es decir, lo que yo percibo a través de mis sentidos y cómo me lo apropio, incluyendo los artefactos mediadores, pero luego incluyendo todo lo que está alrededor de mi contexto. Muy ruso, por cierto, este tipo de análisis. Nos permite analizar el aprendizaje expansivo como un cambio en el que el sistema hace para que se aprenda y se modifique, o en este caso, por ejemplo, desaparezca, o en este caso, choque con otros sistemas y se destruyan entre ellos. En el caso de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, permite analizar a los sujetos principales, el contexto y el cambio en los sistemas en interacción, sobre todo a chocar, y cómo este choque modifica tanto la comunidad como la división del trabajo, por supuesto los roles y, muy importante, los artefactos mediadores. Muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario, pues ahí en los comentarios y también aquí en mi correo, manuel.mesa@iztacala.unam.mx. Muchísimas gracias y vamos a continuar con la siguiente ponencia que es del licenciado Alejandro Estrada Girón. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Del mismo modo voy a compartir mi pantalla porque tengo un par de presentaciones preparadas. Vamos a ver. Y voy a también a registrar aquí el tiempo para que no se me vaya a pasar. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? No sé si se alcanzan a apreciar mis diapositivas. Muchísimas gracias. Entonces, pues básicamente mi ponencia se titula La filosofía de la guerra de Shingeki no Kyojin y obviamente pues como una propuesta filosófica necesitamos presentarnos o necesitamos plantearnos una pregunta a responder y la pregunta que busco responder en esta ponencia es ¿bajo qué teorías filosóficas podemos caracterizar la guerra que se presenta en este manga o anime? La guerra y mi respuesta, mi propuesta de cómo se caracteriza todo este espectro, todo este fenómeno de la guerra que alcanza desde los primeros hasta los últimos capítulos, pues es que la guerra entre aldeanos y marleyenses puede pensarse desde por lo menos 4 aristas filosóficas que deben ser pensadas en su conjunto. Es decir, no es una teoría por otra o una en vez de la otra, sino todas al mismo tiempo están influyendo o están impactando a nivel teórico dentro de esta guerra. El contractualismo, el utilitarismo, el materialismo y el determinismo. Obviamente, pues voy a explicar cada uno de estos términos. Este es el plan de la exposición. Hablar un poquito sobre la definición filosófica de la guerra y ahora sí, pues la visión contractualista, la utilitaria, el materialismo y la versión determinista en este anime. Entonces, sobre la definición filosófica de la guerra, porque como buenos filósofos a veces pecamos de querer definir absolutamente todo lo que nosotros queremos investigar o todo lo que nosotros nos queremos preguntar, pues nosotros decimos, bueno, ¿qué es la guerra? Sin embargo, no somos ingenuos y sabemos que el aspecto de la guerra es sumamente abarcante. Es un fenómeno sumamente complejo del cual quizás una definición teórica, abstracta, filosófica, quizás no alcance a dar cuenta perfecta y claramente de todas y cada una de las guerras que se ven en la evidencia histórica, ni tampoco quizás dentro del anime. Sin embargo, utilizamos una definición operativa, una definición lo suficientemente abarcante, lo suficientemente clarificante, quizás para poder investigar y poder ordenar nuestras ideas y conjeturas acerca del fenómeno. Entonces decimos, la guerra es un estado de conflicto colectivo, abierto y organizado, según el filósofo Mosley. La guerra, o sea, ¿en qué sentido todos estos términos? Decimos que la guerra es organizado bajo ciertas teorías, intuiciones y expectativas políticas y sociales. No es como cuando nosotros tenemos una confrontación azarosa con otra persona en la calle o en el metro o en cualquier espectro social. No, las guerras están organizadas. También la guerra es abierta en el sentido de que es un conflicto que involucra a varias esferas sociales y naciones. No es, por ejemplo, como una pelea de boxeo o una pelea uno contra uno. La guerra es abierta en el sentido histórico, social y político. La guerra es colectiva en el sentido de que un grupo de personas bajo ciertas convicciones y compromisos se enfrentan a otras personas que también tienen convicciones y compromisos. Nuevamente, no es la idea de uno contra uno, sino es toda una comunidad o todo un grupo de personas contra otra comunidad. Y la guerra es un conflicto en la que se hace gala de distintos recursos tecnológicos e intelectuales para sobreponerse al contrincante. La gran mayoría de veces, pues, recursos violentos. Y ahora sí, pasamos al contractualismo. Este contractualismo lo alcanzamos a ver quizás en la primera temporada, cuando nosotros y los personajes obviamente no tienen idea de que existe algo así como el mundo fuera de las murallas. Para los personajes, para Eren, para Mikasa, para Armin, solo existen los titanes y solo es el enemigo a vencer. No hay idea de que existe otra sociedad más, de que Marley es una nación más que los ha estado gobernando por años. En esa medida tenemos primero un pacto contractualista entre los habitantes de las murallas, pero ¿qué entendemos
entender por el contractualismo en el sentido de Hobbes, de Thomas Hobbes, como este gran teórico del contractualismo inglés. Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlos por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso, y estas normas son las que, por otra parte, se llaman leyes de naturaleza. Dicho de otro modo, las personas, como seres humanos, estamos predispuestas a satisfacer nuestros propios intereses, y la moral debe entenderse como eso: solucionar problemas prácticos que surgen de los intereses propios. Las naciones, como los individuos, también siempre tienen desconfianza y armamentismo unas contra otras. Diría Hobbes en términos más coloquiales: el lobo es el lobo del hombre. Si no hay un Estado que nos permita regir y normar nuestro comportamiento, los seres humanos nos destruiríamos unos a otros. La moral consiste en el conjunto de reglas que gobiernan cómo las personas deben tratarse unas a otras, que la gente racional estará de acuerdo en aceptar para su mutuo beneficio, a condición de que los demás también sigan esas reglas. Y justamente en el discurso de Dot Pixis, cuando está la batalla en Tross, cuando Eren tiene que poner una piedra para sellar la muralla, encontramos esta visión contractualista de este modo. Empieza hablando Pixis. Dicen que antes de que los titanes ganaran el dominio de la guerra, hubo una interminable masacre de seres humanos en las guerras de ideologías y razas. Entonces alguien dijo: si apareciera una amenaza externa poderosa, la humanidad cesaría sus guerras y se uniría. Le pregunta Pixis a Eren: ¿qué opinas de eso? Y Eren solo responde: no escuché esa leyenda y suena ingenuo. Justamente esta visión de Pixis es: cuando hay un enemigo a afrontar, las naciones y los individuos olvidan sus diferencias, forman un estado natural, o bueno, mejor dicho, un estado político, social y económico para regirse y hacer frente a los problemas. Sin embargo, no es la única visión que encontramos filosófica en Shingeki no Kyojin. También encontramos un materialismo, pero no un materialismo como propuesta metafísica a la Epicuro o a la Marx, en la que se niegan la existencia de las entidades espirituales y mentales. Hemos visto que en Shingeki no Kyojin, pues claro que hay elementos espirituales, hay elementos mentales, elementos metafísicos y hasta místicos y teológicos. No, no es ese materialismo, es un materialismo más pragmático, en el sentido de la vida humana. Es decir, con tal de que los personajes cumplan con los objetivos de la guerra, sea del lado de Eldia o del lado de Marley, tanto el Diablos como el marleyenses toman su vida y la de los demás como simples objetos y herramientas. Tienden a despersonalizarse y desproveerse de su humanidad con tal de ganar y adelantarse en el conflicto. Por eso es que ponía la imagen de Gaby o de Mikasa, que son personajes, mujeres femeninas, que casi siempre están dispuestas a sacrificar su propia integridad por aquellos objetivos que tienen en mente. Pero no solo eso. Vemos, por ejemplo, en esta excelente escena de la tercera temporada, cómo los marleyanos o ciertos prisioneros de guerra, perdón, los eldianos y ciertos prisioneros de guerra son usados como carne de cañón justamente para conquistar el fuerte del oeste. Entonces, tanto los personajes por su propia convicción como los prisioneros de guerra son utilizados a veces como simples objetos con base en cierta finalidad. Y también aquí se marca una propuesta utilitaria sobre la guerra. Por principio de utilidad se entiende el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción según la tendencia que tenga para aumentar o disminuir la felicidad de las partes de cuyo interés se trata, o lo que viene a ser lo mismo, en otras palabras, para fomentar o combatir esa felicidad. Esto quiere decir que bajo ciertos estándares morales, bajo ciertos estándares políticos, lo que es correcto o lo que es incorrecto moralmente hablando y políticamente hablando es aquello que permita la mayor felicidad o no permita la mayor felicidad respectivamente. Y esto también lo encontramos en el anime. Todo cuanto es tema de la moral es relativo a cierto fin en general, la felicidad o bienestar de los involucrados. Las acciones buenas o malas moralmente hablando son aquellas que maximizan el principio utilitario o no. A nivel político y social, en materia de guerra, podemos encontrar también versiones de la propuesta utilitarista. Aquellas acciones que se llevan a cabo en la guerra no son ni buenas ni malas por sí solas, sino en virtud de sus consecuencias
para los involucrados. Y justamente, pues, cómo olvidar el plan original de Dick Jaeger, ¿no? Que él postulaba o le proponía a Eren el plan de la eutanasia, que curiosamente también la eutanasia fuera del anime es una propuesta utilitarista. Le decía, es mejor dejar, o bueno, no permitir que los eldianos dejen de reproducirse, así habrá una muerte menos dolorosa para ellos y las naciones dejarán de estar en conflicto. Sin embargo, también por el lado de Eren, él desea acabar, arrasar con el mundo fuera de las murallas para garantizar la felicidad y el bienestar de la gente de Paradis. Entonces, tanto de un lado como en el otro, chocan estos intereses utilitarios de qué es lo mejor o qué es lo que hará más feliz a las personas. Por último, también tenemos la versión determinista. El determinismo afirma que todos los eventos son causados por eventos anteriores. No hay tal cosa como un evento sin causa. Dicho de una manera más precisa, el determinismo piensa que toda nuestra vida y todas nuestras acciones ya están legisladas según el orden natural, así como existe la gravedad y que la gravedad no puede ser ella y no puede ser otra cosa que no sea solo ella y que no puede cambiar el rumbo de la naturaleza, también los seres humanos. En consecuencia, la guerra es el producto de una concatenación de acontecimientos y el hombre es importante hasta en esta oleada de fuerzas, siempre que las condiciones causales prevalezcan, por lo tanto es inocente de cualquier responsabilidad por la guerra. Fíjense muy bien lo que está sucediendo aquí. Básicamente, lo que uno piensa es lo siguiente: si todas las acciones morales, todas las acciones de los hombres ya están determinadas bajo el orden causal del mundo, pues no somos responsables moralmente hablando por lo que hacemos o no. Y en esa medida, la guerra también es una consecuencia natural del estado del mundo y no somos responsables. Pues no somos ni responsables ni irresponsables por los actos cometidos durante la guerra. Esto implica que la guerra no es de su elección. El hombre es un mero peón en un universo determinista y cualquier concepto que tenga su propio libre albedrío solo es una ilusión. La guerra no es algo sobre lo que se puede hacer cualquier cosa, pero tampoco lo es cualquier evento. Y en esa medida podemos recordar este diálogo que hay entre Reiner y Eren antes de la propuesta de guerra de Willy Tybur, y justamente le dice Eren: Reiner, yo no te odio. Ya se me acaba el tiempo. Reiner, yo no te odio, simplemente yo debo seguir avanzando. Tú no pudiste hacer otra cosa que destruir mi familia y destruir mi hogar. Yo no puedo hacer otra cosa que continuar con la guerra. Entonces, en suma, la guerra, o ya en conclusión, la guerra es un fenómeno sumamente complejo y es tonto, es ridículo, es ingenuo querer pensar que una sola teoría filosófica la puede explicar, pero tampoco eso quiere decir que debemos desistir en darle una formulación y sentido filosófico a lo que la guerra es y provoca, tanto dentro aquí de Shingeki no Kyojin como fuera de ese. Quizás es necesario contemplar el espectro desde varias aristas para dar cuenta tanto de la evidencia histórica como la actual, porque obviamente hoy en día hay guerras, como quizás un futuro. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo pues esto que nos está comentando y vamos a pasar ahora con la licenciada Ignacia Paz Salazar Piña. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Alma. Quería preguntar, el tema del video no me abre. ¿No puede compartir? No puedo compartir mi ¿Pantalla? cámara. Mi cámara. Su cámara. ¿Ya verificó en la configuración de la cámara? Sí, es que me dicen no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Ujú. Entonces... A ver si lo intenta ahora. Voy a ver. Debería funcionar. Ahí está funcionando. Muchas gracias. Al Y voy contrario. a partir compartiendo la pantalla.
y voy a... ¿Dónde está presentar acá? Quería saber, se ve todo, ¿cierto? Sí, 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 ya, sí se ve. perfecto. Perfecto. Entonces, junto con dar las gracias a la organización del coloquio, me presento, mi nombre es Ignacia Salazar Piña, soy licenciada en Psicología por la Universidad de Chile. Dejo aquí estos links por si se me va el tiempo, voy a poner ahora un cronómetro también y les voy a comentar un poco. La presente ponencia se llama Bionecropolítica en Fullmetal Alchemist y Shingeki no Kyojin, el estado Gore. Ahora, dado que se ha hablado bastante de Shingeki, una serie muy maravillosa que nos gusta mucho en esta mesa, me gustaría abordar un poco más el tema de Fullmetal Alchemist. Y en ese sentido, comentar aquí, no sé si se escuchará. Eh, ¿Me comentan? Aún no se escucha nada. Ya, voy a ver si Ahí está, perfecto. Ahí debería escucharse. Sí, ya se escucha. Bajito, pero se escucha. Entonces, habiendo pasado este pequeño clip, quiero recordar más o menos qué es Fullmetal Alchemist Brotherhood, este anime emitido en el 2009-2010, que gira en torno a los hermanos Elric, buscando la piedra filosofal para volver a sus cuerpos, cuerpos que pierden justamente después de haber generado o de haber tratado de hacer este proceso, que como decía el video anterior, es un proceso prohibido, el de ocupar la alquimia para poder volver a su madre muerta a la vida. Entonces, este anime es el número 1 en el top 100 en algunas encuestas, ha vendido muchísimas copias y es un anime que ha sido muy estudiado. Aquí en la imagen no está un recorte, por ejemplo, de uno de los últimos estudios de este anime en español que lo hace el licenciado Hernán Rosain, que también estuvo en el coloquio o estará en el coloquio. Y aquí está, por ejemplo, un interesante artículo del tema del psicoanálisis en Fullmetal, bastantes preguntas sobre el tema de la verdad en Fullmetal, y en particular a mí me llamó la atención mientras estaba estudiando Fullmetal Alchemist Brotherhood el video de Wisecrack, que habla de que lo importante en Fullmetal es la pugna entre ciencia y religión, ya que el método de pensar científico, el espíritu científico que tendrían los protagonistas está constantemente siendo puesto en tela de juicio respecto a ciertos personajes. Sin embargo, a mi parecer, esa tesis podría ser cambiada, ya que, o para mi gusto, lo central en Fullmetal Alchemist Brotherhood son los problemas de las instituciones, y particularmente el Estado. La ciencia, que se refería a Wisecrack, se comporta como el Estado, la religión se cae y este Estado es necropolítico. Ahora, yo también diría en particular que esta tesis es extensible a Shingeki no Kyojin. También es un problema de las instituciones estatales, cómo se piensa el Estado. En ese sentido también pudo ser muy interesante para pensar Shingeki la ponencia del licenciado anterior. ¿Y a qué me refiero con necropolítica? ¿A qué me refiero también con este Estado? Ahora, el Estado y las instituciones suelen tener que ver con todo este tema de lo que dice Max Weber cuando habla del Estado como el monopolio de la violencia en un territorio determinado. Es bastante interesante cómo la violencia aparece como una palabra a, a tratar cuando estamos caracterizando el tema del Estado. Y en ese sentido es bastante interesante, por ejemplo, lo que diría el análisis institucional sobre cómo las instituciones alrededor del Estado se empiezan a comportar como este, a un destiempo, de manera sistemáticamente violenta, y el Estado y su construcción es un problema en Fullmetal Alchemist Brotherhood y claramente también en Shingeki no Kyojin. Particularmente en Fullmetal Alchemist Brotherhood,
貴重な水分を。エドワード・エルリック、軍の犬、国家錬金術師よ。お前はこの国が何をしようとしているのか知っているのか。知るか。そんなことより知れば私のやろうとしていることがわかるはずだ。知らねえっつってんだろ。 Entonces, en Fullmetal Alchemist Brotherhood comenzamos la serie con este capítulo que es en realidad, para una adaptación tan fiel al manga, es en realidad un capítulo insertado para poder introducir de cierta manera el problema del Estado. Partimos con este tema de que lo que el país está intentando hacer. Entonces, me equivoqué aquí y voy a ver aquí. Entonces, cuando hablamos de un Estado, generalmente desde la mirada occidental vamos a mirar lo que habla Aristóteles, vamos a mirar lo que habla Nietzsche y llegamos, o yo quiero llegar en verdad al tema del biopoder en Foucault, que es este poder, mucha gente dirá sobre el cuerpo es lo principal que, o las maneras más primitivas de necropoder, o sea, de biopoder van a buscar actuar sobre el cuerpo. El razonamiento biopolítico finalmente es aquel que es trabajado por Foucault en diversos trabajos, donde la biopolítica va a mover el cuerpo, va a asegurar el cuerpo, el cuerpo de las personas dentro de un Estado va a ser preservado para que el Estado pueda seguir manteniéndose a través de la producción que dichos cuerpos pueden generar. Y esto nos lleva a tecnologías del poder disciplinario, esto nos lleva a un Estado que nos cuida solamente porque le servimos para poder seguir operando, trabajando. Y en ese sentido es bastante ver cómo en Mbembe, un teórico, me parece camerunés, se pregunta si la noción de biopoder será suficiente para designar las prácticas contemporáneas mediante las cuales lo político sobre la máscara de la guerra nos va resistiendo, nos va poniendo frente al terror, opta por la aniquilación justamente, y al final Mbembe apunta mucho a que pensar en una biopolítica solamente como el control sobre la vida, solamente como el control sobre mantenerte vivo, es una mirada quizás demasiado europeocéntrica, en el sentido de que qué pasa con aquellas naciones que han sido víctimas de colonización, de colonialismo. Sin ir más lejos, nosotros estamos hablando yo por lo menos hablo desde Chile, este congreso está hecho desde México, y eso nos habla de que tenemos cierta herencia de haber sido colonizados. Y en esa colonización el Estado ejerció violencia contra las personas que vivían en aquel Estado deliberadamente. Y a eso es lo que quiero llegar. En Shingeki no Kyojin y en Fullmetal Alchemist Brotherhood tenemos un caso de más bien necropoder antes que de biopoder. En Fullmetal Alchemist Brotherhood está el tema de que la creación de la piedra filosofal mata vidas humanas. Lamento decirles que esta es una charla llena de spoilers. El país entero en Fullmetal Alchemist Brotherhood está creado para matar. En ese sentido es imposible olvidar el tema de quién está detrás del Estado realmente. Cómo se arma un Estado ficticio básicamente solamente para seguir matando. Y esto, voy a saltarme estas cosas porque tengo poco tiempo. Pero lo interesante es que vamos dándonos cuenta a través de Fullmetal Alchemist Brotherhood mientras va avanzando la serie, que es al final un estado donde se arma el estado solamente para poder seguir alimentando la piedra filosofal que podría darle el poder que Father requiere. Entonces, ya. En segundo caso, más allá de la construcción de Estado por sí misma, está el tema de Ishbal, que es esta nación inspirada en la tribu Ainu, ficticia, generada, o sea, que se explica bastante en Fullmetal Alchemist el tema del gueto, el tema de hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo, y yo como Estado, que a ti te estoy haciendo un favor porque estás acá como pueblo, me doy el lujo de mandarte militares hasta allá. Entonces, es bien interesante lo que pasa con el tema de la guerra de Ishbal en Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque hace que estos personajes que son los alquimistas estatales terminen siendo armas humanas, y eso es algo bastante discutido dentro de la serie. De hecho, voy a saltarme esto. Y finalmente en Fullmetal Alchemist Brotherhood está el tema de los homúnculos, que también se comportan como extensiones del Estado, de ser hermanos de Ira e hijos de Father. Y ahí tenemos unos homúnculos
Pero al final, ¿a qué quiero llegar con esta charla? ¿Y por qué me interesa también tocarla el día de hoy? El 18 de octubre, hoy día en Chile, estamos conmemorando el tercer aniversario del 18 de octubre, donde el Estado justamente tuvo distintas conductas frente a manifestantes que estaban protestando debido a la desigualdad, debido al descontento y disconformidad que existió ante ciertas medidas estatales como fue subir el precio del metro. En ese sentido, me gustaría ocupar este espacio para recordar y conmemorar a las 8.630 víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del proceso de protestas que hubo en Chile. Además, comentar que por qué no toco tanto el tema de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, como los demás ponentes de esta mesa habrán demostrado, es una serie profundamente bélica, es una serie donde hay una vuelta y vuelta... hay constantemente vueltas de perspectivas, giros de perspectivas. Es una serie muy interesante. Sin embargo, creo que las personas que estuvieron antes que yo comentando estas series verán o pudieron haber tocado el tema del necropoder, pudieron haber tocado el tema de cómo el Estado en Shingeki también es problemático de otras maneras, a través de las preguntas que se armaron, a través de las distintas perspectivas que propusieron. Y eso iría siendo más o menos lo que quería decir el día de hoy. Quisiera recordarles que también, aprovechando este momento, si siguen en redes sociales a Omae Chile e Ignacia Sin Gracia, pueden seguir comentando más estas cosas. Y eso, es difícil comentar esto en 12 minutos, quería dar muchas gracias. Así es poquito el tiempo, pero agradecemos muchísimo su participación y efectivamente sería increíble tener mucho más tiempo, pero esto nos llevaría muchísimo tiempo a cada uno de ustedes. Agradecemos muchísimo y continuamos con la licenciada Jania de la Luz Gallego Zavala. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Ya se puede ver mi pantalla? ¿Y se escucha también? Sí se escucha, aún no se ve pantalla. A ver, otra vez. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, muchas gracias. Pues agradezco la presentación. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar. Primero que nada, como ya había mencionado, muchas gracias, pues yo soy egresada de la licenciatura en Historia. Cuando la historia se encarga de estudiar un objeto en particular, necesita diferentes perspectivas. Para el caso de este trabajo, decidí seleccionar el de la historia social, ya que nos ayuda para saber quiénes somos y de muchas propuestas que han tenido diversos estudiosos con respecto al tema. Me gustó la de Jean Bouvier, ya que se encarga de los grandes conjuntos, las clases y grupos sociales. En este caso sería ubicar a la población nipona como el objeto de estudio en particular y todas las perspectivas y acontecimientos que les tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial mediante las imágenes cinematográficas que produce el anime, puesto que si bien el cine puede ser un medio que nos puede contar muchísimo y puede ser considerado también un método de divulgación de algunos acontecimientos históricos, ¿por qué no entonces también tratar el anime de esta forma? Sin detenernos mucho, pues sabemos cómo fue que comenzó la Segunda Guerra Mundial, qué acontecimientos se llevaron a cabo, algunas de sus célebres batallas y tristemente también muchas consecuencias que todavía hasta nuestros días permean. Y bueno, también en pantalla podemos ver rápidamente algunas películas que se han hecho sobre el tema. Desde luego, pues muy posteriores a cuando sucedieron los acontecimientos. Algunas de estas el público puede considerar que pueden ser algo comerciales o también cine de culto. Lo importante es de que si bien puede ser la forma en la que estamos ubicados, que ya sea México o América Latina, que podemos ver de que aquí el malo o siempre los malos van a tener que ser los alemanes y Estados Unidos va a tener que ser el bueno, pero realmente siempre tiene que ser así, desde luego que no, pero esto es algo que nos ha producido el cine, la forma en que está relatada la historia, pero también hay otras propuestas como las de las películas que vamos a ver a continuación. Pero antes que nada también me parece preciso y correcto mencionar la animación dentro del conflicto armado,
puesto que también tuvo un impacto considerable, más que nada porque esta fue usada a modo de propaganda. Rápidamente aquí con Estados Unidos vemos dos ejemplos que son los cortometrajes de Dictators y La cara del Führer, que aquí caricaturizan a los líderes de los países del eje y de una manera para nada sutil, pues nos muestran apoyo, propaganda hacia Estados Unidos, ya que al final de estos nos ponen letreros de que hay que comprar bonos de guerra para apoyar a Estados Unidos. Y también en este me parece muy gracioso como el Pato Donald al final de este cortometraje se siente prácticamente bendecido por pertenecer a Estados Unidos de América. Y bueno, Estados Unidos no fue el único que se encargó también de, por medio de la animación, hacer propaganda. También Japón hizo lo suyo, como con los ejemplos que tenemos aquí, que son Norakuro y Momotaro. En el caso de Norakuro es un manga que se viene produciendo desde 1930. No obstante, como empiezan todos los problemas de la guerra y también del expansionismo en Japón, con toda la influencia que poseía el nacionalismo, es que Norakuro empieza a presentarse a los niños como un ejemplo de lo que puede hacer el héroe que se sacrifica por su nación, de una manera más infantil, por supuesto, y más inocente. Mismo caso pasa con Momotaro, puesto que en esta película, Momotaro Dios de las Olas, realizada en el 1944, pero estrenada hasta 1945, y para muchos considerado también como el primer cortometraje de anime de larga duración, bueno, mejor dicho, largometraje, perdón, de larga duración, podemos ver de que se estigmatiza este arquetipo del héroe japonés y cómo también a los niños se les va incluyendo este nacionalismo, este apoyo al ejército y también de rechazar a los agentes extranjeros. Bueno, por cuestiones de tiempo nos saltamos hasta rápidamente después de la guerra. Aquí es importante mencionar que el entretenimiento se tendría que encargar de cubrir las necesidades de una población deprimida y pues no será para menos, puesto que después de 2 bombas nucleares Japón terminaría pues fuertemente afectado. Hirohito no tuvo otra opción más que aceptar los tratados de Potsdam y pues aceptar una rendición, ya que la población terminó muy mal, no solo física, también moralmente y de muchísimas formas, como también la económica, se vieron afectadas después de estos acontecimientos. Entonces, y el ejemplo sí puede parecer un poco chusco, pero es necesario, ya que si bien cómo se podría ver reflejada esta influencia de la depresión de la guerra, pues podría ser a través de este monstruo gigante creado por Ishiro Honda. Y además también es importante porque se ve reflejado un poco de las experiencias personales de su director, puesto que Ishiro Honda nació en 1911 en Yamagata y sus experiencias de vida fueron pues de importante influencia, ya que sirvió a la milicia aproximadamente por 8 años y en una de sus misiones fue retenido en China. Cuando regresa a Japón, se encuentra con una nación marcada por los desastres nucleares y la ocupación de Estados Unidos. Por eso, como lo dice la diapositiva, Ichiro Honda considera que Japón sigue siendo vulnerable ante un enemigo que viene del otro lado del mar. En este caso, pues lo retrata de una forma simbólica como el rey de los monstruos. Pero asimismo también considera que puede sobreponerse ante toda esta invasión y ante todo este terror. Porque, por ejemplo, como Godzilla emerge desde las profundidades del Pacífico, hace pues su aparición y pues causa todo terror porque viene desde, como lo dije en ese momento, desde el otro lado del mar. Asimismo, también pues considera que puede, como el doctor Yamagata, que también participa en esta película, considera también que es un ejemplo de que puede transmitir al público para decir que aún con todo eso negativo, con el trabajo duro puede sobreponerse y salir adelante. Y posteriormente, conforme pasaron las décadas, pues aparece todo lo del milagro económico japonés, etcétera, y podemos concebir a Japón como hoy en día lo conocemos, por supuesto. Y ya sin más detenernos, vamos ya directamente a las películas de anime. Primero que nada está Se levanta el viento con esta pequeña ficha técnica. Aquí la película es una biografía ficcionada que habla sobre la vida de Hiro Horikoshi, que es un ingeniero aeronáutico japonés que diseñó el avión de combate Caza-0. Este avión se usó en el ataque a Pearl Harbor durante la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.
Aquí en las imágenes podemos ver a Hiro Horikoshi en la vida real y su adaptación respectiva hacia el anime, y también los aviones caza que se representan aquí también en la película, los cuales fueron usados en esta guerra. La película está llena de simbolismos bastante bonitos, y de una vez digo que sí está llena de spoilers esta presentación, así que cuidado. Ah, Entre la ficción nos presenta que Hiro en sueños se encuentra con un ingeniero aeronáutico que es Giovanni Caprioni, quien también existió y también hizo aviones para la guerra, pero en este caso fue la Primera Guerra Mundial y para Italia. Y él tiene un mensaje muy profundo cuando le dice: los aviones son sueños hermosos, pero ese sueño está maldito, porque tal parece que tienen que hacer sus aviones, tienen que realizar sus creaciones patrocinados y con un misterio de fondo, el cual va a ser que eventualmente se van a usar para la guerra. No van a solamente a llevar a las personas prácticamente a un lugar cerca del cielo, sino que van a tener que ser armas de destrucción y que ellas mismas también se van a destruir. Es un tema bastante profundo, triste, por supuesto, pero ya también retrocediendo un poco con respecto al simbolismo y las realidades que se plasman en la película, es que, por ejemplo, aquí también vemos uno de los aviones en cuestión. Japón en ese momento se encuentra con muchos paralelismos, puesto que por un lado vemos a grandes ciudades urbanizadas y por otro lado vemos ahora muchas zonas rurales que parecen todavía hasta del siglo XIX. No por nada llama la atención y la frustración de los compañeros de Hiro cuando están realizando las pruebas de los aviones. Para que estos fueran transportados a las zonas de práctica, tenían que ser jalados por bueyes. No tenían plataformas, no tenían una tecnología lo suficientemente avanzada como para que estos pudieran llegar al campo de vuelo. Y es una continua contradicción de que también qué tanto el progreso o qué tanto la evolución puede llevar a algo bueno. Porque sí, los aviones al final pues se fabricaban y traían cosas buenas. No obstante, pues al final era la frustración de Hiro porque sabía al final a dónde iban a parar, iban a terminar en la guerra. Y rápidamente, pues aquí también decidí poner una imagen de Miyazaki porque me parece importante mencionar la influencia que tiene su vida particular en la misma película. Hayao Miyazaki nació en 1941 y solamente tenía 4 años cuando pasaron los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Su infancia se vio marcada por estos acontecimientos bélicos y aún con todo eso, pues vemos todas las obras cinematográficas que ha producido, donde también curiosamente se hace mucha referencia a la aviación, como Porco Rosso o El Castillo en el Cielo, y etcétera. Y aquí también menciona de que la película se puede volver un poco personal para Miyazaki, puesto que ejemplifica con Hiro el espíritu japonés de la dedicación, puesto que los padres y las familias tenían que trabajar muy duro para poder pues llevar pan a la mesa en tiempos de guerra y también en tiempos de la posguerra, con toda esta crisis. En la película lo vemos con Hiro, que tiene que estar casi todo el tiempo en el taller de la aviación, fabricando su avión, diseñando los planos, y casi no puede pasar tiempo con su esposa, lo cual también es un poco más trágico, pero bueno, de momento vamos a dejarle aquí con esta película. Para pasar rápidamente con La tumba de las luciérnagas. Si bien la película anterior mostraba que los sueños de este prodigio de la creación de aviaciones se veían frustrados y truncados por la guerra, aquí se vuelve peor, porque no solamente son sus sueños, es la vida misma de estos niños las cuales va a correr peligro, puesto que la tumba de las luciérnagas pues es muchísimo más cruda, con los hermanos Seita y Setsuko. Estos niños, como muchísimos otros en Japón, que estaban conformados por su respectiva familia. Aquí podemos ver, las familias estaban unidas, estaban viendo cómo se estaba Japón abriendo un poco más hacia el mercado internacional, tenía influencias extranjeras, pero como también al mismo tiempo todo esto desaparece de fondo cuando llegan los ataques inminentes de la guerra. Y pues vemos las escenas, los bombardeos son feos, los niños pues lógicamente se van a asustar, las personas fallecen y para hacerlo todo más rápido terminan cremando los cuerpos, etcétera, y de una manera pues bastante gráfica y cruda. No sería para menos, puesto que está basada en una novela semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka, que es quien vemos en pantalla.
Akiyuki Nosaka nació en 1930 y se sabe que era huérfano y que fue adoptado por una familia de Kobe, misma ciudad en donde se desarrolla la película en un inicio. Y además que con los continuos bombardeos termina perdiendo a su familia y también se destacando que pierde a su madre adoptiva y a su hermana también, prácticamente como los pierde en la película. Así que se puede ver de que no solamente están inspirados en alguna otra persona o diversas familias que fueron fragmentadas durante la guerra, están basadas en sus propias experiencias, lo cual inclusive lo hace más crudo y más trágico, porque pues como podemos ver, nos puede conmover la película, pero también al mismo tiempo se siente un muy mal sabor de boca al saber que estas personas realmente existieron, todo su patrimonio, sus casas y pues ya más en un grado muchísimo más crudo, pues la misma vida y de una forma bastante pues trágica. Y pues bueno, también aquí en la última imagen podemos ver de que ellos están contemplando un paisaje ya muchísimo más diferente a cómo era el Japón que ellos conocían, porque este Japón que ya está evolucionado, ya tristemente ya no les tocó vivir. Y rápidamente también para acabar, pues está la película de Gadashi no Gen, la cual en mi opinión es la más gráfica y cruda de las tres, porque pues aquí como se ve se muestra el infame hongo nuclear que se produce después de que se lanzan las bombas. Aquí se presenta cómo las familias también empiezan a padecer hambre, empiezan a cometer robos porque la comida racionalizada no es suficiente y como el momento de la bomba, que es una de las escenas muchísimo, muy gráficas en todas las películas de anime que hablan sobre el tema de la guerra, pues está bastante realista y pues sí, no será muy recomendable que personas muy sensibles pues también la vieran. Y no sería para menos porque también está basado en las historias del mangaka Keiichi Nakazawa, que se sabe que nació y vivió en Hiroshima en 1939. Aquí el autor tenía prácticamente 6 años al momento del ataque nuclear y toda su familia, con excepción de su madre, murieron. Y aún con todo esto, pues es muy recomendable ver las películas, claro, también con respectiva precaución por el público sensible, porque refleja no solamente también lo que sus autores pueden transmitir o lo que ellos también vivieron durante la guerra, sino que aparte también pueden ser también las vivencias o muchas otras familias pueden identificarse con acontecimientos así y con toda la tragedia que causa pues la pérdida. Y rápidamente en las conclusiones, aquí en el cine, pues sí hay una preocupación por estar mostrando estas memorias realistas y que la animación es un medio muy importante para también hacer divulgación sobre la misma, para dar a conocer que la guerra no es solamente buenos contra malos, que todos los países por igual en efecto cometieron cosas muy, muy malas y quien la va a terminar sufriendo va a ser la población civil. Y en este caso, la población japonesa fue la que le tuvo que padecer por todo esto. Aquí pues vemos frames muy significativos de todas las películas, porque al final es lo que deja la guerra. No deja, en sí no deja nada, puede dejar algo de victoria y todo lo demás para los países que ganan, pero al final a los civiles pues son los que al final terminan perdiendo todo. Estas rápidamente son mis fuentes de consulta y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Y bien, agradecemos a todos pues todo esto que nos acaban de exponer y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tener igual un tiempo para poder contestar estas preguntas y respuestas o comentarios que pueden ser ya sea del chat de YouTube o entre ustedes mismos también. Voy a iniciar con algunas preguntas del chat. Y dice la primera, preguntan en el chat para Alejandro, Ignacia y José, a razón de sus ponencias sobre Attack on Titan en estas perspectivas, ¿consideran que el trabajo de Isayama es una apología sutil o descarada del fascismo? ¿Quién quiera responder primero? Si gustas, Alejandro, o no quieres. Ok, de manera muy rápida, creo que hay un error conceptual ahí.
porque apología es defensa, una defensa del fascismo. No estoy seguro de que Hajime Isayama quisiera hacer eso de una defensa de fascismo, sino más bien a lo que yo puedo pensar es la obra de Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin, lo que busca es mostrar la complejidad de una guerra. Si bien hay elementos del fascismo de Marley, también a veces ciertos aspectos fascistas dentro de Eldia, no solo se queda en el aspecto de los buenos y los malos, lo que está bien o lo que está mal. Vemos dentro de los propios candidatos a guerreros este conflicto moral, este conflicto interno entre tener que pelear con las personas de su propia raza, y también los de Paradise, que al principio se victimizaban y ahora se creían pues como la estela de la humanidad o como lo correcto que se debe hacer frente a la humanidad, y eso es la guerra. Siento yo que más que una apología del fascismo, es la complejidad de distintas esferas de los participantes de un bando o de otro. Eso es lo que yo podría señalar. Muchísimas gracias. Ignacia o José. José, ¿prefieres ir tú o...? Bueno, pues solamente no puedo estarme más de acuerdo con Alejandro, ¿no? Justo el análisis que proponía ayudaba desde las preguntas iniciales a dar cuenta de esto, ¿no? O sea, conforme van cambiando los personajes, no cambia nada más porque sí, ¿no? Porque se vayan volviendo más malos o más buenos, ¿no? O sea, lo que yo preguntaba en un inicio es justo esto, ¿no? O sea, Eren es más bueno o más malo que el acorazado. Pues ustedes van viendo cómo va complejizándose precisamente esta relación a partir de lo que los diferentes sujetos van obteniendo a partir de su realidad, ¿no? Y vaya, pues esto es súper complicado, tomando en cuenta de que cada quien está defendiendo desde sus posiciones lo que considera que es lo mejor, ¿no? Y lo que considera que es más cierto o más bueno desde lo que está viviendo, ¿no? Entonces es la base de las guerras actuales y de las guerras pasadas conforme... Bueno, a mí me gusta mucho hablar de creencias. Yo estudio las creencias no religiosas, sino las creencias en lo general, sobre todo las creencias sobre el conocimiento. Y bueno, uno se va, obviamente, va defendiendo lo que considera que es verdad, ¿no? Cambiar esas creencias toma mucho tiempo y a veces mucho esfuerzo, ¿no? Porque tú vas defendiendo eso a capa y espada. Entonces, imagínense, por supuesto, están haciendo más que apología, como decía Alejandro, yo creo referencia o alegoría en ese sentido de lo que fue el fascismo y el holocausto, pero porque también tiene mucho que ver con esto de que nos platicaban hace rato, no hay nada nuevo, pues de alguna forma el autor de Shingeki no Kyojin tiene que valerse de algunas alegorías de lo que vio históricamente, como lo acaba de exponer la última ponente, en su contexto, obviamente, pasado de su país, ¿no? Y por mi parte, me quedo mucho con la parte de también desde dónde se mira la serie, desde dónde vemos Shingeki. Estando de acuerdo con los licenciados Alejandro y José Manuel, está el tema de que efectivamente hay un gran tema de la alegoría, de la simbolización, de rescatar ciertos símbolos, de rescatar ciertas cosas que sí tienen sentido con los fascismos. Sin embargo, depende mucho de dónde se mira. Por ejemplo, la introducción que trata de hacer mi ponencia respecto al estado Gore, de respecto a un necropoder, en Shingeki ha sido muy utilizada para ver Shingeki desde Chile, en el sentido de que en Chile, para las protestas que se mencionaron del 2019, fines del 2019, Shingeki, dado lo popular que es como serie en el país, fue una serie muy referenciada en un movimiento contra ciertas desigualdades, ciertas resistencias que se estaban tratando de proponer. Mientras que en otros países, las mismas personas que van a visionar Shingeki van a ver justamente el tema de que tiene retazos fascistas, de que Eren es, comillas, comillas, un incel. Entonces también depende desde dónde tomamos el material que nos da Shingeki, quiénes somos nosotros a la hora de ver ese material, y a la vez recordar también que
el material que nosotros vemos para algunas personas va a estar muy ligado a lo que el autor quiso decir y para otras personas ya va más allá. Entonces también depende desde... Ahora sí. Ahí sí. Sí. Solo quería terminar diciendo que siento que no hay una respuesta acabada. Siento que sí hay elementos que sí nos van a recordar sí o sí temas fascistoides en Shingeki no Kyojin. Sin embargo, también es admisible, por ejemplo, el uso en torno a la resistencia, en torno a la lucha, tomando justamente elementos de Shingeki. Eso. Bien, muchísimas gracias. Y rápidamente una pregunta más de Irina Tutor, que pregunta, ¿qué opinan de que en Attack on Titan existen referencias a, bueno, esta es muy parecida, a énfasis en forma de exaltación a la violencia y segregación? Y otra también, el análisis que propuso el doctor Mesa se ha intentado aplicar en otros animes, ¿en cuáles son aplicados como técnica de análisis? Que yo sepa, no. O sea, esta teoría en realidad se enmarca mucho, sobre todo para analizar la mediación tecnológica, pero también para analizar sistemas de cualquier tipo, sistemas sociales, obviamente sistemas en donde los individuos cambian a partir de alguna modificación de cualquiera de los elementos, ¿no? Entonces, realmente lo que hicimos aquí fue importar estas teorías psicológicas hacia lo que pasa en el anime. En realidad podría aplicarse a cualquiera, ¿no? O sea, a mí me gusta Shingeki no Kyojin, pero no veo por qué no podríamos aplicarlo, por ejemplo, a Full Metal Alchemist, que creo que va muy en la línea por lo que acabo de escuchar, no he tenido la oportunidad de verlo, pero bien que se puede aplicar a muchísimos otros, ¿no? O sea, en realidad las teorías son eso, ¿no? Son estos lentes que yo traigo para tratar de visualizar el mundo de alguna forma. Entonces, si ustedes están en ese interés, pues podríamos pues organizar algo ahí con el profesor Ricardo Trujillo y un servidor, para tratar de dar sentido a varios animes a partir de esta teoría que yo creo que es muy amplia en ese sentido. Así es, pues efectivamente creo que no alcanza, ya está diciendo que con todo gusto el maestro Ricardo, que hace falta mucho más tiempo para seguir abordando este tema que pues es muy extenso y hay de mucho de dónde sacar más, pues mucho más, pero por este momento pues tendríamos que dar final a esta mesa. Agradecemos muchísimo su presencia. Y bueno, por ahí quedaron algunos comentarios que bueno, ya se los haremos llegar de igual forma. Y pues finalizamos diciendo que les agradecemos muchísimo su asistencia. Les pedimos a todos y les ofrecemos un cálido aplauso virtual a todos ustedes que nos hicieron el honor de estar con nosotros y de compartirnos todo esto que ustedes pues se han dedicado a estudiar, a investigar y a trabajar. Y pues nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia al primer coloquio de anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, la psicología, literatura y anexas. Y les recordamos que por medio de su correo electrónico les haremos llegar la constancia de participación a este evento. Agradecemos a todos su atención y los invitamos a seguir presentes en las siguientes actividades, tanto del día de hoy como de los posteriores. ¿Alguien quiera agregar algo más? Una palabra Muchísimas final. gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Excelente día. Gracias. Chao, chao.